Hola a todos, mi nombre es Miguel Morice y hoy 5 de noviembre del 2023 me complace darle la bienvenida a esta presentación sobre la legislación tributaria en Costa Rica. Como estudiante de la Universidad de San Marcos, me siento privilegiado de tener la oportunidad de compartir con ustedes información valiosa sobre un tema de gran relevancia en nuestra sociedad. Los impuestos son una parte fundamental de nuestra vida, ya que financian los servicios públicos y las infraestructuras que disfrutamos a diario. En los próximos minutos exploraremos diversos aspectos de la legislación tributaria en Costa Rica, desde los sujetos activos y pasivos hasta los aspectos materiales, espaciales y temporales. Espero que esta presentación sea informativa y esclarecedora, brindándoles una comprensión más profunda de cómo funcionan los impuestos en nuestro país. Sujeto activo y tipos de administración tributaria en Costa Rica. Sujeto pasivo. Contribuyentes y responsables. El sujeto pasivo se refiere a la persona o entidad que tiene la obligación legal de pagar un impuesto. En Costa Rica es importante distinguir entre los contribuyentes y los responsables. Contribuyentes. Los contribuyentes son aquellos individuos o empresas que tienen la obligación directa de pagar un impuesto. Por ejemplo, las personas que generan ingresos a las empresas que realizan ventas están obligadas a pagar impuestos sobre esos ingresos o ventas. Responsables. Los responsables son terceros que tienen la obligación de retener y remitir el impuesto en nombre de otro. Esto suele aplicarse a agentes retenedores que deducen impuestos en el momento de una transacción, como en el caso del impuesto de ventas. Aspecto material. El aspecto material se refiere a la base imponible del impuesto, es decir, la naturaleza de la obligación tributaria. En Costa Rica, los impuestos pueden basarse en varios aspectos materiales, como impuesto sobre la renta. Grava los ingresos generados por las personas físicas y jurídicas en Costa Rica. Esto incluye salarios, ganancias capital, intereses, dividendos y otros tipos de ingresos. Impuesto de ventas. Se aplica a las ventas de bienes y servicios en Costa Rica. La base imponible es el valor de las ventas realizadas por un contribuyente. Impuesto sobre bienes inmuebles. Grava la propiedad de bienes raíces y basa en el valor catastral de las propiedades. Aspecto espacial. El aspecto espacial se refiere a la ubicación geográfica relevante para la aplicación de impuestos. En Costa Rica, esto es particularmente importante en el contexto de los impuestos municipales y los impuestos sobre bienes inmuebles. Cada municipio tiene su propia jurisdicción y establece tasas de impuestos locales para los bienes raíces ubicados dentro de sus límites. Aspecto temporal. El aspecto temporal se refiere a los plazos y fechas importantes relacionados con la declaración y el pago de impuestos. Los contribuyentes en Costa Rica deben cumplir con plazos específicos para presentar declaraciones y pagar impuestos. Y estos plazos varían según el tipo de tributo. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta en Costa Rica se declara y se paga anualmente, generalmente antes del 15 de diciembre. El impuesto de ventas se declara y paga mensualmente. Nacimiento. El nacimiento de la obligación tributaria se produce cuando se realiza la acción o evento que da lugar a la obligación de pagar el impuesto. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el nacimiento se produce cuando una persona o empresa genera ingresos sujetos a tributación. En otras palabras,
El impuesto se activa cuando se obtiene ganancias o ingresos gravables. Exigibilidad. La exigibilidad se refiere al momento en que la obligación tributaria se hace efectiva y debe pagarse. Esto varía según el tipo de impuesto y las disposiciones legales correspondientes. Por ejemplo, algunos impuestos como el impuesto de venta se vuelven exigibles en el momento de una transacción de venta, mientras que otros como el impuesto sobre la renta pueden ser exigibles al final del año fiscal. Aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo se refiere a la cantidad que se debe pagar en concepto de impuestos. En Costa Rica existen dos categorías principales. Activos fijos. Estos son impuestos con una cantidad predefinida que no varía. Por ejemplo, las tasas de impuestos municipales sobre bienes inmuebles se basan en un valor catastral fijo. Tributos variables. Los tributos variables se calculan en función de una variable específica, como el ingreso o el valor de una transacción. Un ejemplo de un impuesto variable es el impuesto sobre la renta, que se calcula en función de los ingresos gravables del contribuyente. Normas de no sujeción. Las normas de no sujeción establecen las circunstancias en las que no se aplica un impuesto. En otras palabras, son excepciones a la regla general de gravar ciertas actividades o bienes. En Costa Rica existen situaciones en las que ciertas personas, organizaciones o transacciones están exentas de pagar ciertos impuestos según la ley. Por ejemplo, algunas organizaciones sin fines de lucro pueden estar exentas del impuesto sobre el valor agregado. En conclusión, la legislación tributaria en Costa Rica es un tema fundamental que afecta a todos nosotros en diferentes formas. Hemos explorado los sujetos activos y pasivos, los aspectos materiales, espaciales y temporales, el nacimiento y la exigibilidad de los impuestos, el aspecto cuantitativo y las normas de no sujeción. A través de esta presentación, espero que hayan adquirido una comprensión más sólida de este tema y de cómo los impuestos juegan un papel crucial en la financiación de los servicios públicos y el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.